permíteme iniciar diciendo que todos somos políticos. Desde el hecho que vivamos en una Sí, sí, sociedad, que está bien formamos la parte de un corrección. colectivo, que tenemos opinión, que tenemos el deseo de generar reflexión, eso ya nos convierte en políticos. Yo siempre digo que, por supuesto, soy hoy en día un actor político, pero mucho más un actor ciudadano que un actor político. Y soy una persona que dejó, de alguna manera, la comodidad de lo que estamos acostumbrados a hacer cada uno de nosotros por la incomodidad de la política, porque justamente hay que mejorar la política ecuatoriana. Tenemos que aumentar el nivel de debate y generar reflexiones que sean positivas. Y entrando a lo que tú me mencionas, por ejemplo, lo que está ocurriendo, el aumento del salario, la política propuesta de estos créditos para el Banco de Fomento, mira, todas esas cosas que toquen positivamente a la vida ciudadana, sin duda son buenas. Yo lo que quisiera es que el orden no sea el equivocado. ¿Por qué te digo esto? Porque la creación de plazas de trabajo no es por decreto. El trabajo se genera por una reactivación económica y lamentablemente hasta el día de hoy no vemos de parte del gobierno actual una política de reactivación económica y de nuestra parte, de la mía en lo personal, siempre estaré generando propuestas. Mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí te está hablando un emprendedor, una persona que partió desde cero. Yo no vengo de familia de empresarios, tampoco vengo de familia de políticos, simplemente soy un ciudadano que adora el Ecuador y por lo mismo deseo ver mejores días. Te digo que te hablo un emprendedor, pero también te hablo un industrial, porque lo que necesitamos en nuestro país es tener una reactivación económica que sea prácticamente inmediata. Hay dos sectores de la economía que tienen la virtud de una práctica inmediata reactivación. La una es la construcción. Tú impulsas la construcción y verás que en una semana ya están trabajando. O sea, es algo prácticamente inmediato. ¿Y cuál es la realidad que tenemos como Mágico. país en términos de la construcción? Somos un país que se habla que tenemos un déficit habitacional de alrededor de 400,000 viviendas y que cada año ese déficit va aumentando o la necesidad va aumentando en alrededor de 30 a 40,000 viviendas cada año. O sea, no solamente que estamos en déficit, sino que al no tener una política pública en tal sentido, ese déficit sigue aumentando. Entonces, ahí no vemos ninguna política de reactivación. Necesitamos tener vivienda de interés social, necesitamos tener un programa de vivienda, no lo hay. Seguimos proponiendo que lo genere el gobierno. Y el otro sector de la economía que tiene también la virtud de una práctica inmediata de reactivación es la micro y pequeña empresa del aparato productivo ecuatoriano. Y tampoco tenemos ninguna política en tal sentido. Y aquí está la propuesta del cómo. Mira, el gobierno actual que tanto quiere vender el Banco del Pacífico, por último, si lo quiere vender, que lo venda, pero después de unos 2 o 3 años. El Banco del Pacífico es estratégico para una reactivación de la economía. Necesitamos inyectarle liquidez al aparato productivo de la micro y la pequeña empresa. Mira, yo inicio en mi primer emprendimiento formal con empleados, era una pequeña panadería de barrio. Esas actividades son las que tienen la ventaja de prácticamente de manera inmediata generar trabajo. Entonces, el aumentar el salario en este momento no va en la vía de reactivación de la economía. Mira, tenemos una norma constitucional que cada año se debe aumentar el salario. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que el salario actual no está afín al costo de la canasta básica, pero también tenemos que estar de acuerdo que más de 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Entonces, enfoquémonos en lo macro de lo que necesita la sociedad y no en satisfacer solamente el 30%, pero ni siquiera, porque el 30% tiene trabajo. De eso, ¿quiénes están ganando el salario básico? Entonces, estamos yendo en una vía equivocada y eso es lo que tenemos que generar permanentemente reflexión. Y lo que tú dices del Banco del Fomento, nos hablan del crédito del 1% a 30 años. Oye, yo me reúno permanentemente con agricultores. Ese es algo que ayude, es un respiro, pero de fondo lo que necesita el agricultor y el campesino ecuatoriano es una política pública en la agricultura. No tenemos un censo agrícola, no tenemos política pública que le diga al agricultor, mire, en este año va a haber un déficit en tal cultivo, le sugerimos que siembre esto. No tenemos una política en el caso de los arroceros. ¿Cómo puede ser posible que el Ecuador está perdiendo 30% del área del arroz? Porque se habla que por lo menos 30% de esa área ya no se va a volver a sembrar por la crisis del arroz, porque lamentablemente no tenemos un gobierno protagónico ante las crisis. Se supone que la oferta y la demanda solito van a corregir la crisis y eso no es verdad. Mira, no, yo soy un convencido socialdemócrata
¿Y qué es la socialdemocracia? Un pensamiento de centro-izquierda. La izquierda democrática es la socialdemocracia ecuatoriana, que es, en resumen, básicamente la socialdemocracia. Y de hecho es hasta el eslogan de izquierda democrática: justicia social con libertad. Es decir, con libertades económicas, con libertades de emprendimiento, con libertades para que los ciudadanos podamos escoger nuestro destino, tener una política pública que sea protagónica y responsable ante lo que necesita el país. Necesitamos un Estado protagónico que no lo estamos viendo en este momento. No, pues muy bien, hasta ahí está todo bien. El presidente, cuando era candidato, hace estos ofrecimientos y una vez de presidente, pues los empieza a cumplir. Pero fíjese usted que cómo se concibe él, que es un empresario, un banquero, pues por decreto prácticamente sube los sueldos, no hay ningún problema. Por eso la gente ha hecho un poco de mofa cuando dice, no, lindo, ha subido $25, ha subido el salario, ahora lo único que falta es que haya empleo. Porque ¿para qué le sirve un sueldo de 425, de 500, de 1000? Alguien que no tiene empleo. Y ese alguien es la mayoría en este país. Usted dice que este gobierno no va por ahí, no está generando fuentes de empleo. ¿Por qué creen? ¿Qué cree que está entretenido este gobierno en los primeros meses? Arreglando la casa, porque todo el mundo se queja que está cogobernando con los correístas y no es que es una queja innecesaria, es real. Pero ¿a qué se dedica este gobierno? ¿Por dónde cree que va su política de reactivación económica? No, Freddy, mira, con franqueza, yo no pretendo generar interpretación ni pensar, ni aducir qué es lo que está pensando el gobierno actual. Yo lo que quiero es hablar con hechos reales. Mira, la realidad es que los ecuatorianos llevamos más de 14 años de demagogia, que quiere decir que tú ofreces algo siendo candidato y cuando llega a ser autoridad no lo cumples o vas por una vía contraria. Entonces, los ecuatorianos nos merecemos respeto y ahí viene un llamado al gobierno actual que escuche, porque definitivamente la política pública debe estar hecha en el territorio, en las necesidades, y no atrás de un escritorio pretendiendo interpretar los problemas, que justamente es lo que yo te digo. Yo no pretendo interpretar qué es lo que está pensando el gobierno. Yo lo que quiero es hablar sobre hechos reales. Y los hechos reales es que necesitamos, sin duda, tener una política pública de una reactivación de la economía. No la tenemos. Y aumentando el salario básico, como tú bien lo acotas, lo has dicho de una muy buena manera, ¿de qué sirve que el salario aumente hasta los $1000 si no hay trabajo? Entonces, lo que necesitamos es primero generar reactivación económica para que haya trabajo y que luego, eso sí, esa política pública permita tocar positivamente la vida de los ecuatorianos. Yo no quiero generar críticas al actual gobierno, yo lo que quiero es generar reflexión y sobre esa reflexión propuestas. Anhelo que le vaya bien a este gobierno, sin duda. Mira, el que le vaya mal a un gobierno es más sufrimiento para los ciudadanos. Yo no hice campaña por el actual presidente y tampoco estamos gobernando con izquierda democrática, pero sin duda, mira, esa es la democracia, uno tiene que aceptar los resultados. En segunda vuelta había dos opciones. La una era un pasado que ya fue ya la vivencia y experiencia de los ecuatorianos y que la gran mayoría, yo me incluyo, no quisiéramos regresar. La otra era la expectativa, pero ¿de qué sirve esa expectativa si es que siendo gobierno, hacen cosas contrarias? Te quiero mencionar alguna, por ejemplo, en términos de la ley tributaria, que una pena para el país, porque todos perdimos cuando justamente una parte del Parlamento ecuatoriano, la gente de UNACE, permitieron pasar por el Ministerio de la Ley. Evidentemente hay algún acuerdo ahí, pero vuelvo y te digo, yo no quiero interpretarlo, pero evidentemente ya con el tiempo sabremos qué fue lo que se negoció. Pero hay cosas que son aberraciones en términos de la economía. Mira, y fue una propuesta del gobierno actual. Cuando era candidato, él dijo que iba a eliminar el 2% a los ingresos a los microempresarios. Algo criminal, porque estás matando a Criminal, la microempresa. O criminal. sea, mira, en el Ecuador tradicionalmente los impuestos de la actividad económica la pagas en función de la utilidad, por eso se llama el impuesto a la renta. Pero en el caso de los microempresarios, por el gobierno anterior, que no solo que no hizo nada, sino que además manchado con eventos de corrupción, pero ese gobierno implantó esta creativa manera de matar al emprendimiento y que ahora lo que han hecho es que le cambian de nombre. Antes se llamaba RICE
ahora le llaman RIMPE, pero sigue siendo lo mismo. Es el impuesto a las ventas, el impuesto a los ingresos, a la actividad económica, que justamente lo que necesita es más bien ayuda, impulso. Mira, yo te contaba, mi primer emprendimiento formal fue una pequeña panadería de barrio. ¿Qué más sencillo que vender pan? Y te puedo decir con total franqueza que al inicio, porque yo cuando tenía esa panadería, yo era empleado privado en una exportadora de palmito. Al inicio yo tenía que sacar de mi sueldo para pagar arriendo, para pagar sueldos, porque aunque sea un producto tan simple, si tú quieres el pan, y aún así yo perdía dinero, porque cuando tú comienzas una actividad económica, tienes que darte a conocer, tienen que tus ventas aumentar al punto en el cual sobrepases lo que se conoce como el punto de equilibrio, es decir, que tus costos sean estén en equilibrio con tus gastos y de ahí aumentas más ventas, bueno, ya comienzas a tener utilidad. Pero esa es la realidad de una microempresa. ¿Cómo podemos tener reactivación económica cuando justamente la política pública está atacando al microempresario? Es contrario a cualquier concepto y a cualquier realidad de la economía. No, pues no hay nada más, no hay nada que adicionar excepto que reflexionar y lamentar, ¿no? O sea, uno como ciudadano a estas alturas de la vida dice, está bien que lo haga Correa, un hombre que no ha administrado nunca, no, como decía Febres Cordero, ni la tienda del barrio, de la esquina. Que lo haga Moreno, pues vividores de la política, tirapiedras, que vivieron quemando llantas en el MPD, pues está bien, se los entiende. Pero lo que es imperdonable, desde mi punto de vista muy personal, como un banquero que sabe que cuando presta la plata tiene que rogar y desear que le vaya bien a la persona que le pide la plata, para que le cumpla, para que le quede bien, para que esté alimentando con sus intereses y llenando las arcas de su banco a través de su esfuerzo, de su sacrificio. ¿Cómo no puede entender esa realidad? ¿Cómo puede decir que le baja el 1%? Yo decía, aquí usted obviamente no conocerá pues barrios demasiado humildes, parroquias muy pobres, pero productivas a la vez. Vamos a Chuquiribamba, entonces les presta a 10 personas, $3,000 al 1%. Va a San Lucas, una parroquia de indígenas humildes, pobres, productores de quesillo, de queso, y entonces les presta $3,000. Y con eso ha cumplido con la demagogia, ha cumplido con la demagogia, y como si nosotros nos quedamos viendo para arriba, solo trabajando para pagar interés. ¿Cómo un banquero no puede saber cómo se bajan los intereses? Ingeniero, ¿cómo un banquero no puede saber cómo bajar la tasa de interés? Mira, Freddy, yo no quiero de ninguna manera restarle Pero valor pero hagámoslo de todas maneras. Ya estamos aquí y ya estamos calentando los micrófonos, así es que hagámoslo, no hay problema, porque eso es claro, lo único rescatable de este gobierno hasta ahora, la posibilidad pero de hablar y de razonar libremente, con libertad, con libertad. Eso es lo único rescatable hasta ahora, es decir, que nos permite morirnos aunque sea de hambre, pero gritando, vociferando aquí. Es lo único rescatable. por supuesto, Freddy. Yo te decía, mira, yo no quiero quitarle valor a ninguna actividad económica, pero créeme, francamente, siendo alguien que ha generado trabajo, yo no creo que el sector de la banca sea un sector creador de plazas de trabajo. El sector de la banca lo que es un sector que administra los recursos que capta de los ahorristas y los entrega a que generen plazas de trabajo, quienes son los que son verdaderamente de actividad económica productiva del país, que es el comercio, que es la industria. Entonces, te decía te daba este preámbulo porque cuando tú me mencionas que es un empresario, yo pienso que cuando tú haces empresa estás generando valor a la actividad económica, estás creando plazas de trabajo, estás modificando una materia prima para llevarla a que se convierta en un producto final. Eso es lo que hace una empresa. Pero la banca lo que hace es administrar. Entonces, si viniendo de la banca probablemente no tienes esa trayectoria y esa experiencia de lo que se necesita en términos de crear plazas de trabajo. Y por lo mismo, mira, permanentemente estaré buscando generar reflexión y propuestas para que ojalá algún momento el gobierno actual escuche. El gobierno actual tiene una gran responsabilidad, que sea que lo entiendan o no, nosotros los ciudadanos tenemos que permanentemente estar resaltando eso y llegando con esas, si tú quieres, ideas o si quieres ponerle presión, pero los ecuatorianos nos merecemos que esta oportunidad que tenemos de vivir en democracia
no la desperdiciemos. Yo acabo de Pero, venir, estuve el jueves, viernes y sábado en una cumbre, que es la Cumbre Latinoamericana de Democracia y Desarrollo, en la cual me invitaron para dar una ponencia. Mira, yo estoy convencido que justamente el desarrollo viene de vivir en democracia, pero una verdadera democracia. No, yo no puedo entender que le podamos llamar democracia a lo que vive Venezuela, lo que vive Nicaragua. Entonces, para justamente conservar esa democracia que nos permite libertades, lo que tú mencionaste hace un momento, que este gobierno, bueno, nos permite decir las cosas en libertad, pero bueno, esas libertades que trasciendan a que las personas, los ciudadanos, podamos desarrollar nuestras potencialidades y así también aportar a la economía. Y para eso también necesitamos en este momento de crisis un empujón de parte del Estado. No podemos tener un Estado espectador, necesitamos tener un Estado actor de la política que necesita en este momento nuestro país para generar reactivación económica. el amado líder pacifista Mahatma Gandhi decía que si hay gente, niños muriendo de hambre, enfermos, sin hospitales, sin medicina, padres de familia sin empleo, ¿de qué democracia se podría estar hablando? Eso no es democracia, eso es un cascarón, decía. ¿Qué puede ser democracia llamarle a un país donde la gente no tiene estos derechos, no tiene estos beneficios? Eso no es democracia, decía. Por más que nos diferenciemos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, en donde no hay libertad de expresión, pero nosotros tenemos otras limitaciones, otras taras sociales que no las podemos superar, que es el desempleo. El desempleo yo creo que es uno de los vejámenes más vergonzosos que puede soportar la juventud, la humanidad, ingeniero. Por supuesto, y mira, y el riesgo de la democracia es que se degenere en populismo. Y eso ocurre Exactamente. por las necesidades. Mira, cuando yo era candidato, alguna vez en una intervención, un periodista un poco inquisitivo, pero me dijo, mira, el problema que tenemos en el Ecuador es que somos ignorantes. Y porque somos ignorantes, hemos elegido las autoridades que hemos tenido. Y yo te digo de manera muy espontánea, le respondí, y lo mismo que te voy a decir en este momento, primero que no somos ignorantes. Los ecuatorianos, sin duda, hemos tenido en nuestra historia eventos que nos han afectado, pero no somos ignorantes. Lo que sí somos un pueblo con necesidad. Y ante la necesidad, cualquier cosa puede pasar. Y en ese momento lo que le di el ejemplo al periodista es, mire usted, una sociedad extremadamente educada, no por años, por siglos, como es la sociedad alemana. Y de manera democrática eligieron un gobernante que dañó no solamente esa sociedad, sino al mundo entero, como fue Hitler. Es decir, si es que hay necesidad, la democracia se puede degenerar, porque entonces vienen esos discursos de odio Exacto. que en lugar de llegar a la mente, llegan al estómago y dividen a la sociedad y fracturan el tejido social. Una sociedad sana tiene que tener ese tejido social y entender que todos somos hermanas y hermanos en un mismo país con los mismos problemas. La realidad, por supuesto, es que hay familias que la tienen mucho más difícil que otras, pero todos tenemos el mismo problema. El problema de inseguridad no es de un solo barrio, es en todo el país. El hecho que tú no lo hayas vivido directamente no quiere decir que si sales de la calle y conversas con familia o amigos, te van a comentar lo que no han vivido. Entonces, está afectando la inseguridad a todo el Ecuador. Entonces, esos problemas que son comunes, tenemos que enfrentarlos justamente para que esa necesidad no permita que esos discursos de división lleguen a captar poder, que ya lo han hecho en muchos países y que ya lo tuvimos aquí en el Ecuador también, y que esas enseñanzas, esos aprendizajes no nos permitan repetirlos, que esos aprendizajes se conviertan en nuestra memoria colectiva para evitar que se cometan otra vez esos errores. Claro, ahí hay algunos factores seguramente que lo analizarán los expertos en temas sociales, porque fíjese que los más perjudicados son ustedes también. Ustedes tienen que trabajar el doble, porque esta sociedad ya no cree en sus líderes. Cada vez va perdiendo la fe, la confianza, el entusiasmo en sus líderes, cuando les mienten de manera flagrante, cuando no les cumplen, cuando dice Dios les bendiga, lo hicimos,
Les dimos $25 cuando la canasta básica familiar supera los $700. Y los dirigentes que aplauden eso, pregúnteles cuánto ganan, 1.800, 2.000, y dicen que sí, pues que está bien, pero $25, ¿sabe para qué alcanza un pobre? Exactamente para 2 arrobas de arroz. 2 arrobas de arroz alcanza $25. Bueno, ya es algo seguramente. Pero ese no es el punto. Yo creo que ese no es el punto. El punto es generar empleo, que haya, que el país mismo sea un emporio de trabajo para todo el mundo, que hayan oportunidades por todo lado. Entonces, ve usted que la pobreza es caldo de cultivo para el populismo, dice usted. Muy Así es. interesante. Pero sin embargo, vemos que el embajador de los Estados Unidos denuncia que hay narcogenerales en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede entender usted que hombres que ganan fortunas se metan en vicios tan deleznables como el narcotráfico? Entonces, entenderíamos tristemente que hemos descendido a una sociedad en decadencia, donde todo el mundo roba por vicio, no por necesidad. Así es, Freddy. Mira, y te digo algo que en sociedad los líderes tenemos la oportunidad de sacar lo mejor y lo peor de la gente. Entonces, te digo esto porque todos tenemos algo de bueno y todos tenemos algo de malo. Cuando tú tienes gobernantes, líderes, que en su ejemplo, en su accionar, muestran sus antivalores, y esos antivalores van permeando el resto de la sociedad. Y cuando tú me das este ejemplo, por ejemplo, de que generales lamentablemente ecuatorianos se hayan involucrado en una actividad ilícita como el narcotráfico, es esa descomposición de valores que comienza desde las autoridades, porque lamentablemente lo que hemos tenido estos últimos 14 años, probablemente hasta antes de eso, pero que de manera significativa estos 14 años, esa descomposición desde que hemos visto como en el discurso decían algo, pero gracias a ustedes, los comunicadores, hemos podido ver cómo la corrupción penetró tanto el Estado ecuatoriano que luego ya personas que con autoridad, que tienen buenos ingresos, como tú lo acotas, un general gana lo mismo que un ministro de Estado, y que estén involucrados en estos eventos es justamente la decadencia de los valores. Y esto tenemos que recuperar los ecuatorianos. Mira, cuando yo era pequeño, cuando yo estudié escuela aquí en Quito, a mí me daban clases de cívica. Y todo esto lo que puedes ver es que ha ido de una manera estructural descomponiendo tejido social en el país. Ya no tenemos clase de cívica, tenemos que tenerla. Tenemos que los ecuatorianos reconectar con los valores, porque mira, yo me involucro en la política ecuatoriana convencido, totalmente convencido que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría, lamentablemente gobernados por una minoría, pero tenemos los valores de los ecuatorianos que no lo estamos viendo en lo público, no lo estamos viendo en las autoridades, pero que en la sociedad está ahí. Mira, yo conozco prácticamente a diario mujeres y hombres extremadamente capaces del país. Si hablamos de lo que tú quieras, de la crisis carcelaria, la situación económica, de la situación de seguridad, tienes mujeres y hombres extremadamente capaces con una película súper clara. Lo que lamentablemente no nos tenemos es visibles y no son autoridad. Pero en la sociedad ecuatoriana tenemos esa materia prima. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, y que de alguna manera, te digo, yo te decía, hay mucho que hacer por mejorar la política ecuatoriana. No es fácil hacer política, pero en cambio lo que uno le motiva, lo que uno le nutre es ver que tenemos esa materia prima en las mujeres y hombres ecuatorianos y que también en campaña se vio un despertar ciudadano. Y ahí viene un agradecimiento particular a los jóvenes, porque gracias a los jóvenes que fueron parte protagónica de nuestra campaña, logramos que sus padres, que sus abuelos se interesen en la política. Y que tenemos que trascender, estos últimos 14 años nos han dividido mucho los ecuatorianos, y la política no tiene que ser ese espacio de división. Mira, yo justamente cuando hablé en esta ponencia que te comento, esta cumbre latinoamericana de democracia y desarrollo, yo lo que hice fue una invitación, que quisiera hacerle en este momento también, si me lo permites, Freddy, una Claro. invitación que pasemos de la política electoral a la política cívica. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la política electoral. La política electoral es la que tú tienes en una campaña electoral. Mira, yo soy nuevo en la política, yo me involucro en la política activa ecuatoriana hace más o menos un año, pero cuando te involucras, lo primero que te dicen es que las campañas electorales son una guerra, es lo más parecido a una guerra.
Y en una guerra, por supuesto, hay bandos. Hay uno y el otro, ¿verdad? Entonces, eso es una política electoral en la cual estás en guerra, pero ya los ecuatorianos ya pasamos las elecciones. Hoy en día ya tenemos que pasar a una política cívica, y la política cívica sí te permite conversar con alguien que piense diferente y nutrirte. La política no tiene que ser ese espacio de confrontación que se divide en familias, que se divide en amigos. Todo lo contrario, la política tiene que ser un espacio de debate, de ideas, de propuestas, en donde ambas partes salimos fortalecidos porque sacamos ideas de las otras personas. Entonces, esa política cívica tenemos que comenzar a fomentarla en el país y más bien salir de la política electoral. Política electoral cuando estemos en elecciones, pero hoy en día tenemos mucho por hacer y no podemos estar esperando a las próximas elecciones. El país, los problemas que estamos viviendo requieren de mucha reflexión el día de hoy, en el presente. Hace rato quise interrumpirlo, pero no me hubiese entendido que era un punto de orden cuando hablaba de que fíjese lo que hemos descendido, ¿no? Que estos generales involucrados en el narcotráfico, cuando ellos tienen la obligación moral, ética de darnos garantías de la seguridad. Yo quería remitirme, ingeniero, solo a un proverbio. ¿Y sabe por qué siempre evoco incluso la inteligencia, la sabiduría del pasado? Porque siempre me he convencido de que la sabiduría en efecto es la ambrosía del saber, del conocimiento, de las múltiples disciplinas del saber humano. El proverbio árabe dice que si el rey se come las frutas del árbol del parque, el pueblo se llevará hasta las raíces. Eso es exactamente lo que se vivió. Si teníamos gobernantes que robaban. Por eso es que nosotros en lo local luchamos todos los días de ver tanto latrocinio. Usted se escandaliza de ver el latrocinio, la corrupción al más alto nivel. Tengan la plena seguridad que nosotros lo vivimos acá en menor jerarquía, pero en la misma dimensión. O sea, sabemos que los actores políticos hacen exactamente lo mismo. Entonces no se llevan 1.000 millones, pero se llevan a lo mejor $100.000 por cada contrato. Ellos no tienen cuentas con nadie. O sea, es un saqueo indiscriminado por todo lado, en consecuencia de la corrupción. Pero lo que sí es bonito reconocer, fíjese, ingeniero, es que la gente buena, la gente honesta en el país es mucho más que los pocos que gobiernan y gobiernan, obviamente, con todas sus taras y vicios, ¿no? Yo creo que hasta ahí está muy bien todo lo que usted nos ha explicado. Pero para despedirnos, sí quisiera también un comentario suyo respecto a la Asamblea. La Asamblea sigue siendo una institución que no es un referente de pulcritud política, de ética, de transparencia democrática, para nada, ¿no? O sea, siguen que se esconden, que no van, que no votan cuando conviene, cuando no conviene, y hacen el juego. Y ellos creen que nos engañan. Ellos seguramente en sus algoritmos políticos ya los engañamos. Ya les engañamos, mire, yo me lavé las manos y así. Y obviamente los legisladores de su organización política no se han quedado atrás de todas estas prácticas. Y no importa que sean jóvenes, tan pronto o nuevos, tan pronto llegaron a ese escenario, se corrompieron. Así es, Freddy. Mira, y antes de responderte lo de la asamblea, ya que tú me mencionaste un proverbio, yo quisiera darte otro. Es un proverbio español que dice que por un clavo se pierde una herradura, que por una herradura se pierde un caballo, que por un caballo se pierde un caballero y que por un caballero se pierde un reino. Con este proverbio, lo que quiero decir es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el país, que no porque seamos clavos, no porque no estemos en autoridad, no podemos aportar mucho al Ecuador. De tal manera que cada uno de nosotros asumamos esa responsabilidad y seamos actores de los cambios que queremos tener en nuestra sociedad y no solamente espectadores de la crítica.
La política, te decía hace un momento, se ha convertido muy tóxica en nuestro país, porque nosotros estamos alimentando esa toxicidad. Tenemos que cambiar todos los ecuatorianos y alimentemos con propuestas en lugar de dejarnos llevar por esa polarización, que está claro que esa polarización no ha mejorado al país, más bien lo ha deteriorado. Y en relación a lo que tú mencionas de la Asamblea, mira, primero decirte que nuestro país ha perdido muchísima institucionalidad estos últimos 14 años y que tenemos que recuperar la institucionalidad. A mí cuando me dicen que el problema que tenemos en el país es la corrupción y es la inseguridad, claro que esos son problemas, pero yo no los veo como el problema raíz. Yo pienso que el problema raíz que tenemos en el país es la falta de institucionalidad. Esa falta de institucionalidad que hace que el corrupto salga impune o que salga de la cárcel sin haber devuelto el dinero robado. O sea, esa falta de institucionalidad que hace que cada una de las personas que son autoridades saquen su peor faceta en lugar de esforzarse y sacar sus mejores atributos. Y lo que nosotros hemos vivido como izquierda democrática, mira, hubo una campaña que sin duda generó un arrastre que permitió que 18 asambleístas ingresen al Parlamento ecuatoriano por izquierda democrática. Antes de inaugurar la Asamblea Nacional, uno ya se declaró ya libre, independiente, porque se fue hacia el lado del gobierno. Después, a las pocas semanas, otra se fue al lado de UNES. Mira lo que una asambleísta electa por Guayas, que llega a ser segunda vicepresidenta en la Asamblea Nacional, cobrando por la venta de cargos públicos. Y claro que eso te digo, te golpea. Nos ha golpeado como partido político, por supuesto, pero te golpea en lo personal también, porque cuando tú formas parte de un partido político, lo que tú supones, el principio es que esas compañeras y compañeros que formamos parte de ese partido político estamos comulgando los mismos principios y valores y que no estén con la venta de cargos públicos, pero también aquí, mira, aquí, ¿de dónde vienen los cargos públicos si no desde el Ejecutivo? O sea, aquí hay unos problemas estructurales. Por una parte, una persona que en corrupción hace algo indebido y por otra parte, un gobierno que le da el espacio para poder estar ofreciendo los cargos públicos. Mira lo que pasó con el otro asambleísta electo por Pichincha, que hoy en día también se dice que ya es independiente. Independiente, pero porque está en las filas de UNES. Porque los de UNES le salvaron. Estaban probados. Hubo una denuncia en la fiscalía de los casos de diezmos. Estaban ahí todos los elementos, estaban los audios, pero ante todas esas pruebas conviene el que tener un voto más y los de UNES deciden defenderlo y no es destituido ese asambleísta y sigue en funciones. Pero aquí la reflexión de fondo, Freddy, mira, pueden haber muy malos referentes como personas que están siendo asambleístas en la Asamblea Nacional, pero eso no tiene que estarnos llevando a deslegitimar a la institución. La Asamblea Nacional es el poder legislativo. El poder legislativo es el máximo poder en la democracia porque es la representación de todos los territorios del país en un parlamento. Entonces, no nos llevemos a esa conclusión equivocada que lamentablemente nos quieren llevar. El mismo gobierno que pretendió atacar a la Asamblea cuando no pasó su proyecto de ley, ese autodenominado Creando Oportunidades. Luego, por la crisis carcelaria, quiso atacar a otra institución que es la Corte Constitucional. Es decir, no podemos permitir, eso ya lo vivieron los ecuatorianos en la época, en el gobierno anterior al anterior, en la cual tuvimos un gobernante que captó tanto poder porque a todas las demás instituciones del Estado las deslegitimaba. Y ahora estamos viviendo lo mismo y no lo permitamos. El hecho que haya uno u otro asambleísta tachado por eventos de corrupción no quiere decir que la institución no sirva. Lo que tenemos es que los ciudadanos para las próximas elecciones poder buscar personas que conecten con los valores y principios. Mira, los ciudadanos tenemos el derecho a equivocarnos y así también tenemos el derecho de rectificar en las siguientes elecciones. Lo que no existe es el derecho que los políticos decidan a su antojo cómo cambian autoridades, que es lo que vivimos en la época. Mira, yo soy uno de los ecuatorianos que salió con mi familia, en ese momento yo era mucho más joven, a pedir que salga a Bucarán. Y mira lo que pasó en el país después de que salió Bucarán. Un presidente bochornoso, vergonzoso que tuvimos, pero sin embargo, mira lo que vivieron los ecuatorianos después de eso. Y después entró Fabián Alarcón y todo lo que pasó en el Estado ecuatoriano. Y luego de ahí uno tras otro dominó y Maguat, y cayó Maguat, que después ya los ecuatorianos agarramos viada y le votamos también al presidente Lucio. Mira, ahí no vamos por buen camino. Entonces, si tenemos un presidente que no nos satisface,
eso no quiere decir que lo tenemos que votar. Quiere decir que tenemos que generar reflexión. Si tenemos autoridades asambleístas que no nos satisfacen, busquemos reflexión y en las siguientes elecciones busquemos votar por personas que sí cumplan esos perfiles de valores que necesitamos los ecuatorianos tener en las autoridades, pero no nos dejemos llevar por la narrativa de que la institución nos sirve y por lo tanto cambiemos de autoridades, votemos a la asamblea, votemos al presidente, porque eso ya lo hemos vivido los ecuatorianos y está claro que en los aprendizajes eso no tenemos que repetirlo.